Bienvenidos nuevamente a este espacio importante de conversaciones, de aprendizajes, de cómo vamos entendiendo lo que nos pasa, pero sobre todo teniendo herramientas para gestionarlo y tener una vida más tranquila y tener una vida más fluida. Hoy temas importantes y sobre todo una invitada espectacular, una doctora que también está en la medicina alternativa, una medicina integrativa, ver el ser como uno solo. Y algo muy importante y es también cómo a través de lo que comemos, de lo que llevamos a nuestra vida emocional, físicamente, labramos nuestro propio bienestar. Lili Moreno, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Michael, por la invitación. Bueno, eres una apasionada porque la gente viva bien, en armonía y equilibrada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, así es. Entendí por mi propia experiencia que es importante tener esa integralidad en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Y así como yo lo experimenté en mi vida, quiero que los otros también lo puedan vivir. Bueno, vamos a hablar de todo y vamos a hablar también de esa comida consciente o cómo lo que comemos hace parte de lo que somos. Pero cuéntame, más allá de lo que te pasó, ¿cuál es ese momento de quiebre que uno debería reevaluar lo que está haciendo? ¿Cuáles son esos momentos en los que uno debería tomar una pausa y recomenzar? Es importante esta pregunta porque ahora yo pienso que no debemos esperar a enfermarnos para hacer algo por nosotros. Y tristemente eso es lo que siempre pasa, que tenemos una situación difícil, nos enfermamos, pasamos por procesos muy largos de recuperación de salud y es ahí donde hacemos como ese chip de quiero hacer algo diferente para mí. Entonces, no debemos dejar llegar nuestro cuerpo a ese punto. Ahora yo lo entiendo que debemos invertir desde mucho antes. Debemos invertir en esa prevención, en cómo tener un estilo de vida saludable, en cómo ser más conscientes con lo que comemos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos y poder llegar a una vejez mucho más sana. Entonces es importante reconocer que en el punto en donde estamos necesitamos hacer cambios y no esperar a tener una situación difícil que nos pueda hacer un cambio brusco en nuestra vida. Mira que lo que estás tocando es muy importante, pero también quiero hacer una pregunta a través de ello y es, si a mí me duele algo, pues voy al médico y el médico me receta una medicina. Pero ¿dónde también tú abres esa perspectiva y dices, bueno, no solamente quiero estar en la medicina tradicional, no solamente es esta medicina o estas pastas o esto que se tiene que tomar, sino abres el espectro y empiezas a ver esa alternativa de ver el ser de otra manera? ¿Qué te hace tomar este paso? Hoy en día estamos muy cansados de la medicina convencional, por decirlo así. Sí. Estamos cansados de tomar medicamentos todos los días, de no sentirnos mejor, de tener que hacer estas filas largas en la EPS para reclamar nuestros medicamentos. Eso siento que ya nos está saturando mucho. Entonces pienso que cuando vemos eso, que seguimos y seguimos en lo mismo y nada pasa, no me siento mejor, no cambio y sí siento que las cosas se están yendo como por otro camino, que me estoy enfermando más, que me están saliendo otras molestias. Siento que en ese punto los pacientes ya deciden, quiero hacer algo diferente, quiero intentar algo diferente. Y ahí es donde estamos nosotros, los médicos alternativos, los médicos integrativos. No se trata de generar una competencia entre la medicina convencional. O decir, esta está mal y esta está bien. Exactamente, no se trata de eso porque por eso se llama integral. O sea, poder usar las cosas buenas de la medicina convencional, usar las cosas buenas de la medicina alternativa y así poder encontrar un equilibrio. Es necesario. No somos individuos uniformes o monocromáticos o monotemáticos. Es decir, que detrás de un síntoma y una enfermedad hay toda una integralidad, todo un sistema. La gente, según tus consultas y tu perspectiva, ¿por qué se enferma? Hay muchas causas de la enfermedad. Desde la medicina convencional vemos al ser como un órgano. Entonces está el corazón, el pulmón, el intestino y entonces hay un especialista para el pulmón, el corazón, el intestino.
Y tal vez eso nos ha llevado a tener muy buenos avances en la medicina, a tener muchas cosas y herramientas muy funcionales, pero también necesitamos encontrar esa relación que hay entre el pulmón, el corazón, el intestino, inclusive el cerebro, porque nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está conectado. Entonces, muchas veces cuando uno consulta por una patología o una enfermedad o un síntoma, podemos encontrarnos que este síntoma se desencadena desde algo más emocional, desde algo que me pasó, desde algo que me marcó y me pudo haber dejado un dolor cervical crónico. Entonces empezamos por la medicina convencional a buscar, no, tiene una lesión en su columna o tiene una lesión en los músculos, y nos damos cuenta que no hay lesiones, no hay alteraciones, pero el dolor persiste. Entonces en esta medicina decimos no, analgésicos y acostúmbrese a vivir con el dolor porque no tenemos nada más que hacer. Y eso es una gran mentira. Nosotros fuimos creados perfectos, nosotros fuimos creados para vivir en sanidad, para vivir bien, para no tener que estar tomando medicamentos todos los días y mucho menos para vivir con dolor. Entonces es aquí cuando vemos las diferentes causas que podemos encontrar desde una medicina más integral. Ok, entonces, ¿vivir sin tanto medicamento y vivir sin dolor es posible? Claro que sí. Sí, ¿cómo se hace? Es posible. Podemos buscar las diferentes causas del dolor desde la medicina integrativa. Obviamente nosotros desde el principio no rechazamos ni juzgamos tratamientos ni diagnósticos que se puedan hacer porque existen. Claro, y entendemos que se busca el bien. Exactamente, o sea, nadie, y doy fe de que mis colegas, ninguno trabaja en pro de algo negativo, siempre es buscando lo positivo, pero podemos buscar desde la medicina alternativa otras causas de dolor. Muchas veces son dolores emocionales más que daños físicos. Entonces, tratando estos dolores emocionales se puede llegar a una causa de dolor. No solo con eso, también, por ejemplo, por medio de la nutrición podemos manejar estos síntomas inflamatorios crónicos, que nos tomamos el medicamento, se nos pasa el dolor, pero a las 6 horas vuelve. Entonces, desde la nutrición podemos hacer un manejo muchísimo más integral con el que podamos manejar este dolor realmente desde una base. No que el dolor se vaya por 6 horas y no vuelva, sino que el dolor se vaya por mucho tiempo y ya no lo vuelvas a sentir. Con las medicinas y con los... Finalmente las medicinas son químicos o sustancias que llegan al cuerpo y el cuerpo los absorbe y nos puede generar bienestar o malestar. O un bienestar, pero también una agresión. Y ese mismo juego lo hacen los alimentos. Hay alimentos que los absorbemos y nos generan bienestar o algún tipo de cosa buena, pero también nos generan algo malo. ¿Cómo balancear todo eso que nos entra al cuerpo, tanto medicamentos y comida? ¿Cómo es ese juego desde tu perspectiva? Yo pienso que lo más importante, que la base de todo proceso es la nutrición. Okay. Si nosotros no comemos bien, si nosotros no introducimos buena información en nuestro cuerpo, no vamos a tener un cuerpo, no vamos a tener ese reservorio para poder tratar. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo enfermo y metemos medicamentos para tratar diferentes cosas, pero seguimos con malos hábitos, seguimos alimentándonos mal, seguimos sin hacer ejercicio, podemos tomar 10 pastas para controlar la tensión, el azúcar, el colesterol, pero no nos van a servir para nada, porque la base, que es toda esa información nutricional que nosotros metemos en nuestro cuerpo, no está modificada. Y tristemente eso es lo que pasa desde lo tradicional. A nosotros, el doctor nos enseña cómo debemos tomarnos el medicamento, pero no nos enseña cómo debemos comer. Nos manda donde una nutricionista, que la nutricionista hace muy bien su trabajo, pero no tiene como esta conexión integral con el doctor. Entonces hay como ese choque de información, entonces los pacientes, la mayoría de pacientes son, pero uno me dice una cosa, el otro me dice otra. Este dice que sí, este dice que no. Entonces es ahí donde empiezan a verse los conflictos. Claro, además porque
hablando un poquito ya de alimentación y entrando en contexto, además que a veces ya se vuelve todo malo. Entonces hay gente que dice, venga, pero al fin que las harinas son buenas, malas, el arroz es bueno o malo. Hay gente que dice, entonces no puedo comer nada. Entonces, y también las dietas se vuelven un poquito tortuosas. Entonces, ¿cómo equilibramos esa alimentación y cómo sabemos que no todo es malo o que todo no nos hace daño? Y me gusta que digas la palabra dieta, porque, Ok, porque no todos debemos hacer la misma dieta, no todos debemos seguir el mismo proceso para bajar de peso, para mejorar nuestro colesterol, porque somos cada uno único y cada uno nos enfermamos de una forma diferente y nos dejamos llevar por las cosas de nuestro entorno de una manera diferente. Entonces, ahora está muy de moda que la dieta keto, que la dieta low carb, mil dietas que positivamente, veámoslo, tenemos muchísimo más acceso por el internet y claro, demás, pero muchas veces si esto no está realmente soportado o respaldado por un médico, en vez de beneficiarnos, podemos hacernos daño. Entonces, sí hay cosas estándares, por decirlo así, que podríamos verlo y podríamos decir, esto definitivamente nos hace daño, pero probablemente hay otro tipo de alimentos que a ti te pueden hacer daño, pero tal vez a mí no, o que a ajá. mí me pueden hacer daño, pero tal vez a ti no. Eso depende como de esa personalización de la alimentación. Bueno, importantísimo eso. Además que está satanizada la palabra dieta, ¿no? Exacto. Porque la asociamos con sufrimiento, cohibición, entonces dijeron dieta y es, ay, ya me tocó, ¿qué me tocó quitar? Voy a Ujú, sufrir. ujú. ¿Te pasa en consulta? Todos los días. Ok, Todos los días ¿qué debemos aprender de la dieta? cuando empiezo mi consulta y empiezo a decirle a mis pacientes, lo primero y la base de este tratamiento son tus hábitos alimenticios, ya yo les veo que les cambia la cara. ¿Qué me va a Ya es quitar? como, ay, y el pancito. Yo Ok, ya veo que eso pasa. Pero en mi estrategia está también el animarlos a que no todo es malo, a que no es que quito, que quito, que quito, sino es más bien que incluyo, que incluyo y que incluyo. Y que puedo manejar, que me siente bien y que me guste y que puedo quitar que, no, esto es fácil quitarlo. claro. Dentro de estas cosas importantísimas y yo se los hablo a mis pacientes es los no negociables. Ok, Está el tema del azúcar, por ejemplo. Creo de que acuerdo. ya todos somos muy conscientes del daño tan importante que el azúcar hace a nuestro cuerpo. Y es muy difícil dejarlo, por experiencia propia, por experiencia de mis pacientes, es casi como una adicción. Es muy difícil dejarlo, es muy difícil soltar como esa necesidad, porque inclusive mis pacientes lo dicen, es que me da esa gana de comer algo dulce. Y a pesar de que sea algo difícil, también es algo que se puede hacer. A la final costará en la primera semana, el primer mes, pero ya después podemos vivir sin el azúcar y no pasa absolutamente nada. Y ese es el bonito proceso que llevan los pacientes y que podemos llevar nosotros mismos, de ver cómo cada día podemos ir haciendo cambios que podemos notar en nosotros mismos. Cambios Claro. que nos están haciendo sentir mejor y no tenemos la necesidad de volver a un pasado, de volver a consumir el azúcar, porque ya no nos gusta cómo nos sentíamos ahí, sino nos gusta cómo nos sentimos ahora. Además que culturalmente es complicado, ¿no? Dejar el azúcar cuando tenemos tantos estímulos afuera, cuando la cultura colombiana tiene tantos productos, tantas comidas y tanto asocio al azúcar. Uh-huh. Es una de las cosas más importantes. Ese es un no negociable, el azúcar. Bueno, el azúcar es un alimento que nos genera la estimulación de la insulina, que es como la respuesta que hace el páncreas a esta carga que entra al cuerpo. Entonces, esta hiperinsulinemia, como una elevación de esta insulina, produce ciertos cambios en nuestro cuerpo que lo que hace es una alteración en nuestro metabolismo. Okay. Entonces ahí entra a jugar la resistencia a la insulina, o sea que la insulina no puede hacer bien su papel fundamental y empieza a depositar grasa y azúcar y otras sustancias en diferentes partes del cuerpo y esto es lo que trae enfermedad.
Al generarse, la insulina es una hormona que tiene un papel muy fundamental en nuestro cuerpo. Entonces, al nosotros no manejarla de una forma adecuada, esto genera alteraciones en otras hormonas y ahí es donde viene la enfermedad. Ok. ¿Cómo luchar con eso cuando culturalmente estamos tan asociados al dulce? Y me remito a las abuelas que le dan dulce a los nietos, los papás y las mamás que les damos, ay, un dulce no hace daño, un bombombún, llegar con una chocolatina a la pareja, a los hijos, en la lonchera, los jugos. ¿Cómo entenderlo en una cultura que lo ve tan normal y que, como te lo repito, dicen, pero una chocolatinita no hace daño? Sí, es bastante complejo poder cambiar ese chip de no necesito la chocolatina, me puedo comer otro tipo de dulce que sea más saludable. Es un poquito complejo, pero es importante entender que si nosotros empezamos a hacer esos cambios desde ahora y nuestros hijos los empiezan a ver, vamos a tener más adelante una sociedad más saludable. El problema es que nosotros ya venimos con ese chip, entonces quitarlo es bastante difícil, pero es también la actitud que nosotros le pongamos. ¿Qué queremos? ¿Sí? Claro. ¿Qué queremos para nuestro futuro? ¿Qué queremos dejar en nuestros hijos? ¿Qué queremos hacer para poder vivir más saludables? Entonces, cuando ya empezamos a entender y ver qué es lo que queremos en nosotros mismos, podemos tomar esas decisiones de, puedo hacer este cambio, no me va a costar, puedo hacerlo, puedo cambiarlo. Es complejo el tema de que tenemos acceso a... Facilísimo. Muchísimos. Y más económico. Exactamente, tenemos acceso a muchísima información y a muchísimos dulces, presentaciones de diferentes formas. Desde chiquito pues ya a uno le dan su monedita y vaya y cómprese un dulce y no hay como esa limitación, pero va como en esa conciencia, en qué es lo que yo quiero de ahora en adelante y qué es lo que yo quiero dejar en mis hijos. Entonces yo copio y digo, voy a hacerle caso a la doctora Lili y voy a hacer un cambio en mi vida. Entonces ya no voy a tomar ni comer azúcar. Entonces ahora voy a utilizar stevia, voy a utilizar no la Coca-Cola sino la Coca-Cola Light y no hay azúcar en mi vida. Este camino de lo light y de la azúcar, el azúcar o el dulce que no es azúcar, ¿cómo es? ¿Está bien? No. Obviamente la industria se tiene que activar de alguna otra forma. A diversificar de alguna forma, llegar. Exacto, o sea, si estamos diciendo no pueden comer azúcar, bueno, vamos a buscar lo light. Pero pues esto tampoco funciona, porque al convertir algo light o al ponerle otro nombre al azúcar, no quiere decir que no estemos comiendo azúcar. Y que no esté causando el mismo efecto que no esté causando el mismo efecto. Y adicional, no estamos comiendo azúcar, llamándolo así, y estamos metiendo más químicos a nuestro cuerpo, porque entonces para generar estas moléculas que ponen en estos alimentos light, tienen que pasar por otros procesos que requieren químicos. Entonces ahí es donde empezamos, listo, no estoy comiendo azúcar, pero me estoy intoxicando con otras cosas, con otros químicos. Entonces la idea es comer lo más natural posible, ¿sí? Okay. Desde la antigüedad, anteriormente no había ni el supermercado, ni los suplementos, ni los embotellados, empaquetados, no había nada. Y nuestros antepasados podían vivir muchísimos años más porque su alimentación era a base de lo natural. Así es a donde debemos volver. Obviamente que la evolución nos tiene que aportar algo positivo, ¿sí? Pero lo negativo, pues ahí es donde nuestro carácter está para saber decidir, esto me sirve, esto no me sirve. Vamos evolucionando, pero que de esa evolución me quedo y que de esa evolución rechazo. Hay una pregunta y como mencionaste ahorita como un pedacito, entonces, ¿hay dulce bueno o podemos encontrar cosas dulces que no me hagan daño? Sí, podemos encontrar dulces o alimentos que están endulzados con stevia. La stevia es una planta que no pasa por ningún proceso químico para eliminar ese sabor dulcecito que puede generar en los alimentos.
hay que obviamente encontrar una stevia que sea natural, porque vuelvo y les repito, si compramos cosas para endulzar que tengan muchos más químicos, pues no estamos haciendo nada. Y revisar que la stevia sí sea esa natural, no cualquiera que ya exactamente, que estemos encontrando una stevia natural, que estemos encontrando una stevia que no pase por muchos procesos de manipulación, de químicos. Esto nos puede ayudar muchísimo. Inclusive podemos usar las mismas frutas para endulzar. El mismo sabor que generan esas frutas, nuestro cerebro lo recuerda, porque... O si quiero algo dulce, ya no acudo al chocorramo, a la chocolatina, a la chupeta, sino un banano, una mandarina, una fresa, nos puede servir. Claro que sí. Bueno, y aquí entonces, ¿cuáles son esos otros alimentos que no son negociables? Ya nos hablaste del azúcar o de esos dulces. ¿Cuál otro es no negociable? Otro que no es negociable en mi consulta es el uso de aceites de canola. Okay. El aceite común y corriente que nos han enseñado a consumir desde la antigüedad. Ahora con todo este auge de la medicina funcional, de la nutrición más consciente, se han como puesto las pilas de estas marcas como para generar aceites que nosotros los vemos más transparentes y pensamos que son más saludables, pero pues no es así. Porque volvemos a lo mismo, a los químicos, a todos estos aditivos, a todos estos procesos por los que tienen que pasar para hacer lo que estamos viendo. Estos aceites lo que generan es una inflamación crónica en nuestro cuerpo, porque pues nuestro intestino no tiene realmente esa capacidad de cómo absorber o de cómo sintetizar este aceite que genera y este aceite que ingresa, perdón, pero al mismo tiempo se generan unas sustancias respondiendo a ese tipo de aceites y estas sustancias son inflamatorias. Entonces estamos en un estado de inflamación crónico. La inflamación crónica que genera obesidad, que nuestras arterias se tapen, que nos sintamos cansados todo el tiempo, que sintamos que tenemos 30 años y nuestra energía es como si tuviéramos 80. Entonces eso lo atribuimos a este tipo de aceites. ¿Qué sí usar? Bueno, ya se va en un estado de alerta y es si estoy muy cansado, si muy pesado, si me duele mucho el estómago, si después de almorzar siento que estoy como muy pesado. Eso es un síntoma de alarma y de revisión. Ya nos hablaste que los aceites de canola y estos súper refinados no. ¿Cuál sí podríamos usar entonces? Bueno, pues tenemos varias opciones en los aceites. Podemos utilizar el aceite de oliva, que es muy saludable, el aceite de coco. También podemos utilizar la mantequilla clarificada. Hoy en día podemos encontrar uno que es muy saludable y es el aceite de aguacate. El aguacate es una grasa saludable para nuestro cuerpo, nos trae un beneficio muy, muy bueno y lo procesan en aceite. Entonces, utilizar este tipo de aceites trae mucha aporte positivo a nuestro cuerpo. Así Contaminamos menos, por lo menos nuestro cuerpo. Incluso si pueden cocinar sin aceite como estas fryer y estas cosas puede ser un aporte importante. Aquí lo valioso es entender qué nos hace daño, qué nos hace bien, qué podríamos aportar. ¿Cuál es el otro no negociable o cuáles son los otros no negociables? Bueno, el otro no negociable es el gluten. Con algunos pacientes llegamos como a esta conversación de por favor, doctora, pero ya hoy en día se sabe mucho acerca del gluten y el gluten es una sustancia que daña mucho nuestro intestino. Hoy en día hay muchos estudios en que el intestino es es un órgano muy importante en nuestro cuerpo. Es al que menos cuidado le ponemos porque normalizamos todo con nuestro intestino, inclusive con nuestro hábito intestinal. Pensamos que el hábito propio es el normal y no. Sí. O sea, pensamos que hacer deposición cada 3, 4 días es normal y esto no es así. Entonces, hoy en día se habla mucho de un intestino saludable y de la permeabilidad intestinal. Entonces, el gluten influye mucho en esa permeabilidad, en que tanto nuestro intestino está saludable. ¿Y por qué la permeabilidad? Porque el intestino es el que recibe el alimento, ¿sí? Okay. Entonces, esta capa del intestino es la que deja pasar lo bueno y desecha lo malo. Pero cuando hay una
permeabilidad intestinal, pues pasa todo. Pasa lo bueno, pasa lo malo, y nos empezamos a intoxicar, nos empezamos a enfermar, empiezan los alimentos a caernos mal. Entonces, conociendo todo esto acerca del gluten, pues, ¿para qué tenerlo en nuestra dieta? ¿Para qué enfermarnos más teniendo otras cantidades de alimentos que podemos consumir? Bueno, entonces ahí entendemos que hay estos no negociables: el aceite, el azúcar, el gluten. Estos son alimentos que hacen daño a todas las personas. De ahí en adelante, ¿qué puedo hacer yo para entender qué comer y qué no comer? Lo que algunos llaman los alimentos agresores. ¿Cómo debería yo practicar o qué debería yo hacer para empezar a eliminar, pero sobre todo saber qué eliminar de mi dieta? Todo lo que está empacado es lo que no nos sirve. Esos paquetes como procesados, todo lo de paquetes. Exacto, o sea, entre más paquetes tenga y más envolturas tenga, eso es lo menos saludable y lo que menos nos conviene. Bueno, y ahí ya no sirve que vienen anuncios y viene exceso de grasas, exceso de azúcares, eso también es claro, eso es algo positivo hoy en día porque pues no lo teníamos antes, y esta señal es buena leerla, es buena, por algo están ahí, por algo se logró que pudieran poner en los alimentos este tipo de información, y es bueno pues concientizarnos y saber que, ojo, aquí esto está alto en sodio, esto está alto en grasas saturadas. Por ese lado es una información buena. Pero también hay alimentos que tratan de venderlos como saludables, pero a la final no lo son. Entonces, todo lo que está empacado pasa por un proceso químico, pasa por un proceso donde le adicionan químicos. Entonces, todo esto a nuestro organismo no le hace bien. Entonces, entre más natural podamos comer, entre más natural podamos elegir la información que le metemos a nuestro cuerpo, es mucho mejor. Bueno, doctora Lili, ¿cómo yo entiendo que me hace daño a mí? Porque ya hablamos de los generalistas, pero ya cada cuerpo es un mundo diferente. ¿Cómo empiezo a entablar esta relación a mi manera o caseramente? Pues algunas personas que no pueden ir al médico a hacer este tratamiento, pero cómo yo en la casa puedo entablar esa conversación con mis alimentos y saber qué de mi casa o qué de la canasta familiar me hace daño y qué no. Ok, pues nosotros venimos ya con información genética que ya nos hace susceptibles a algo. Entonces, probablemente a ti, tú eres más susceptible a la lactosa que yo, o puede que yo sea más susceptible a la lactosa que cualquier otra persona. Entonces, sí es importante, retomo un poquito de lo que habíamos hablado sobre las dietas, ¿sí? O sea, no podemos generalizar que todos debemos quitar la lactosa porque pues no debe ser así. Entonces es importante empezar a identificar, listo, yo estoy haciendo mi proceso de sanar mi intestino, de tener un intestino más sano, de comer cosas más saludables, de hacer mercado en la plaza más que en el supermercado. Que es más directo del campo. Que es más directo, que es más, aunque tal vez uno lo pueda ver más sucio, pero a la final es lo más natural. Porque pues en el supermercado entonces usan el químico que para limpiarlo y para que se vea más bonito, para que perdure. Entonces claro, uno llega y ve el durazno así rosadito y con su colorcito y brillante, pues uno dice, no, esto es súper natural. Pero no se da cuenta que para esa limpiada, para que ese durazno sea grande, le tuvieron que meter químicos, tuvieron que hacer ciertas manipulaciones y a la final es información contaminada que estamos metiendo en nuestro cuerpo. Entonces siempre lo más natural, lo más parecido a lo natural, a la realidad, eso es lo que debemos consumir. Y asimismo poder nosotros mismos identificar en nuestra casa, tan raro que cada vez que tomo leche me pasa esto. Me inflamo, me da sueño. Exactamente, cada vez que tomo leche me inflamo, cada vez que tomo leche me siento irritable, porque también tenemos que identificar esas reacciones, porque no solo lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo nos genera reacciones físicas, sino también reacciones emocionales. Entonces, eso también lo tenemos que identificar, y esos alimentos son, como tú lo decías, agresores, pero personalizados. Entonces, puede que yo me tome un café y yo esté tranquila, puede que tú te tomes un café y empieces a ser más irritable, empieces a sentirte
más susceptible al ruido, por ejemplo. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que tú eres una persona más susceptible a la cafeína. Entonces tu intervención es diferente a la de otro paciente. Entonces por eso yo en mi consulta soy muy insistente en que no sigamos patrones y dietas que sean súper fáciles de adquirir y que sean... Bueno, aquí yo meto la cucharada, como decimos acá, y es, entonces yo le hice caso a la doctora Lili, está bien, me voy a tomar en serio esto de la alimentación, y yo vi en internet la dieta keto, la dieta cual, y entonces a mí me parece que yo di que la proteína es lo más importante, entonces voy a empezar a tomar proteína, me compré estas pastas de vitamina C, ahora voy a tomar aceite de camarón y bueno, entonces yo por hacer más tal vez termino haciendo menos. ¿Cómo manejamos esto? Sí, esto es súper importante porque hoy en día todo entra por los ojos, ¿no? Entonces yo veo así la super promoción de, por ejemplo, el omega 3, de pague 2, lleve 5, y cuando vamos a ver la información de su carta nutricional, pues nos damos cuenta que de omega 3 no tiene nada. Es más como los aditivos y todo lo que le ponen, pero a la final pues no nos está generando esa suplementación que necesitamos. Siempre la base es la nutrición, pero hay alimentos o sustancias que necesitamos suplementar en nuestro cuerpo porque nuestra alimentación no es lo suficientemente buena o productiva, ¿sí? O los alimentos que tenemos no nos dan los niveles requeridos. Exactamente. Entonces, por esa razón podemos usar estas estrategias de la suplementación. Pero a veces tomamos esas decisiones, entonces el pague 2 lleve 5, que no tiene nada de omega y me lo estoy tomando y en vez de llenarme de lo que necesito me estoy descontaminando más. Entonces es muy común que los pacientes lleguen a mi consulta y me digan, doctora, pero yo me estoy tomando esto, que lo vi en la televisión y esto salía muy bueno. Además que a mi prima y a mi tía eso les sentó muy bien. Exactamente, entonces cuando yo voy a ver la información nutricional me doy cuenta que lo que están tomando son más químicos y no están haciendo nada por su cuerpo y sí están perdiendo dinero. Bueno, ya estamos entendiendo qué es el mal camino, pero a los televidentes o a estas personas que están viendo el programa, ¿qué recomendación les puedes dar de cómo comenzar ese buen camino de la dieta o del buen comer? Bueno, para mí lo primordial es primero tomar una decisión, ¿sí? ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Quiero esta vida que tengo en este momento, con mis dolores, con mi inflamación, con que como todo y todo me cae mal? ¿O quiero tener un cambio? ¿O quiero tener una vejez más saludable? ¿Quiero dejarle algo diferente a mis hijos? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener esa conciencia de que yo quiero hacer un cambio, ¿sí? Si no tomamos esta decisión bajo esa conciencia, en una semana se nos va a olvidar. En una semana vamos a buscar excusas porque somos expertos en buscar excusas. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, si se puede, es buscar una orientación, ¿sí? Porque yo te estaba diciendo, no todos tenemos que hacer los mismos cambios, no todos tenemos que hacer las cosas de la misma manera porque cada quien es un cuerpo diferente y una integralidad diferente. Pero estos cambios nutricionales de los que hemos venido hablando, estos 3 no negociables, son decisiones que podemos empezar a tomar desde ya. Son decisiones que podemos empezar a decir, listo, si me tomaba 3 tintos con azúcar, pues voy a empezar a bajarle a 2, voy a empezar a bajarle al consumo de azúcar. Claro. Si todos los días me comía una chocolatina, pues pongamos la chocolatina una vez a la semana, ¿sí? Súper. Son estas decisiones que podemos empezar poco a poco, porque como te digo, yo sé que no es fácil, yo misma lo viví, pero cuando nosotros caminamos en ese proceso, porque esto es un proceso, o sea, no es saltarnos de una cosa a otra, es un proceso, es bonito ver cómo vemos nuestro cuerpo más saludable, cómo nos sentimos más jóvenes, cómo tenemos más vitalidad, cómo nuestro intestino se siente mejor. Y eso es lo que nos va motivando cada día cuando uno se da cuenta, no, ya no como azúcar, ya no necesito el azúcar en mi vida. Es importante aprender de esta nutrición, pero sobre todo yo a través de la nutrición, la buena alimentación,
puedo dejar de de tomar ciertos medicamentos, esos que a veces dicen que es para toda la vida, ¿también se pueden suprimir? Sí, claro, todo esto se puede lograr, pero pues obviamente siempre con un respaldo del médico, con un seguimiento, con un compromiso de parte y parte, pero se puede llegar hasta ese punto, se puede llegar hasta el punto de muchas veces suprimir estos medicamentos, otras veces solo reducirlos, pero es como esa integralidad, que podamos utilizar todo lo que tenemos para que podamos tener una salud mucho mejor, o sea, que podamos quitar todas esas cosas que nos pueden intoxicar de estos medicamentos y que podamos con nuestra nutrición, con nuestro estilo de vida, con las cosas que hacemos, poder llegar al punto de que nuestra enfermedad crónica sea más controlable y se puedan retirar este tipo de medicamentos. Incluso pues es más que nada en la vejez, ¿no? Porque pensamos que ya, no, yo ya cómo voy a cambiar mis hábitos si ya tengo 70, 80 años o más, cómo voy a cambiar, o si hago cambios eso no se va a ver reflejado. En la adultez mayor también es importante. Claro que sí, claro que sí. Es un poco más difícil porque nos cuesta, venimos con miles de años encima, con un tipo de información y nos cuesta cambiar ese chip y cuesta un poquito más, pero sí lo podemos hacer. Todos los cambios que nosotros hagamos hoy tienen una repercusión en nuestro futuro y todas las decisiones que hoy tomemos van a generar algo diferente en nosotros. Lo veo sobre todo en adultos mayores, pero entonces decimos, mi papá es el que tiene que hacer este proceso porque toma pastas. Mi hermana, mi hermano, mi tío, que son los que les duele. Pero a veces no vemos el reflejo en nosotros, deberíamos tener también hábitos. Sí, claro, y aquí retomamos el punto de donde partimos esta conversación. Muchas veces esperamos a estar enfermos para tomar una decisión y cambiar nuestros hábitos, pero no es necesario llegar a ese punto. Podemos intervenir en esa prevención, en llegar allá, en llegar a necesitar medicamentos, en llegar a tener una enfermedad crónica. Desde ahora podemos empezar a intervenir en esos cambios que nos pueden ser, que son positivos para nosotros, y no solo nosotros, sino para nuestros niños, para lo que viene detrás de nosotros. Si desde ahora nosotros empezamos a invertir en esa prevención, muy seguramente nos vamos a ahorrar muchas tristezas más adelante, o muchas preocupaciones, o muchas enfermedades, si empezamos desde ya. O sea, no debemos esperar a estar enfermos. Porque a veces como que pensamos en la vejez, pero pensamos es en la pensión, en qué voy a hacer para tener dinero cuando esté mayor. Entonces pensamos en nuestra adultez mayor, pero en el término de dinero. Pero no preparamos también nuestro cuerpo para esa adultez mayor. Prevenir, tener una vida saludable para que cuando yo esté muy mayor tenga una vida saludable y pueda tener una buena vejez. Así es. Pues el proceso de envejecimiento pues es algo inevitable, pero sí podemos intervenir en cómo queremos experimentar y cómo queremos vivir ese envejecimiento. Si queremos ser unos adultos mayores saludables, o si queremos ser el adulto mayor que está cada 8 días hospitalizado, que está cada 8 días en el médico, que se queja todo el tiempo por dolor. Podemos llegar a esa vejez siendo el adulto mayor que disfruta de su pensión, que disfruta de sus nietos, que disfruta de su familia, que puede ir a sus chequeos médicos, pero no que necesita estar viviendo en un hospital. Exactamente. Bueno, pues estos aprendizajes son importantes para poder tener una vida tranquila, un mayor bienestar. Así que gracias, Lili, por todo esto que nos dejas, estas herramientas, aprendizajes y esos llamados de atención. No, es con todo mi amor. Bueno, y ya saben, hay que prevenir, hay que tener hábitos saludables. Si usted tiene una enfermedad o si tiene un dolor, también puede acudir a la medicina alternativa, a Lili, a todas estas estrategias para tener un mayor bienestar, una vida saludable. Dejen esos alimentos agresores, dejen esos indeseables y esos no negociables que decía la doctora Lili, para que ustedes puedan vivir saludablemente, en armonía y en equilibrio. Así que sigan estas recomendaciones para tener una vida saludable y una vida tranquilamente. Nos vemos en un próximo capítulo. Es un placer estar con ustedes. Chao, chao.